Cálculo y resolución de problemas. Nivel inicial. Sesión 50. Por toda el área de juego. Propósito. Calcularás el área del cuadrado y rectángulo. Hola, Caro. ¿Qué haces? ¿Cómo están? Ay, yo estoy a punto de decidir si cambio el piso de mi consultorio. ¿Ya sabes cuál es el área de tu consultorio? No, todavía no. ¿Me ayudarían a medir? Ah, yo sé cómo. La semana pasada, Javier me dijo cómo calcular el área de mi pared. Con un piso debe ser muy similar, pues también es una superficie. ¿Cómo le hiciste? Tracé un cuadrado de una medida y vi cuántas veces cabía en mi pared. ¿En serio? Ay, qué complicado. Podríamos hacer unos cuadrados de papel y ver cuántos caben en tu piso. Hay una manera más sencilla y más rápida. Viene de ahí, Caro. Ya vimos que para calcular el área de una superficie, lo que tenemos que hacer es definir una unidad de medida de superficie y luego contar las veces que aquella cabe en lo que se va a medir. Por ejemplo, si se tiene un rectángulo que mide 4 por 3 centímetros y la unidad es un cuadrado de 1 centímetro, se colocan 4 unidades en una fila y luego se repite el procedimiento hasta cubrir toda la figura. Al contar las unidades, se obtendrá 12 como resultado. Por tanto, para calcular el área de cualquier paralelogramo rectangular, se multiplica el número de unidades que caben en su base por el que se acomodan en su altura. En este caso, la altura siempre es igual a la medida de su otro lado. De este modo, podemos afirmar que el área de un rectángulo se obtiene de multiplicar su base por la altura. Los valores podrían cambiar según las dimensiones de la superficie a medir, pero la fórmula siempre será la misma. ¿Qué pasa en el caso de un cuadrado? Este es una clase de rectángulo, ya que sus 4 ángulos son rectos, pero su característica es que los 4 lados son iguales. Así que su base y su altura son idénticas, por lo que la fórmula se simplifica a multiplicar lado por lado. Pues ya está. Una vez que tenemos la fórmula, lo único que necesitamos es medir los lados con una cinta métrica o flexómetro. Así es. Ya no tenemos que recortar cuadritos para acomodarlos sobre la superficie. Aunque el método del conteo sigue siendo útil cuando se tienen áreas irregulares. A ver, entonces, si multiplicamos lado por lado, obtenemos un área, ¿cierto? ¿Cierto? Ya medí los lados. Mide 4 por 4. 4 por 4 igual a 16. El área son 16 metros. Oigan, falta algo. Cuando multiplicamos 4 por 4, estamos elevando el 4 al cuadrado. Ajá. Usamos las potencias cuando tuve que preparar los sándwiches para mi equipo. Pues así, como los números se elevan al cuadrado, también las unidades de medida, como el metro. Al multiplicar metros por metros, obtenemos metros cuadrados. En el ejemplo de la figura del cuadrado y en el del cálculo de área por conteo, una unidad representa una superficie. Y no es lo mismo decir 1 metro que 1 metro cuadrado. Debemos fijarnos que al multiplicar las dos cantidades estén siempre en las mismas unidades. ¿Que no siempre son las mismas unidades? En algunas situaciones podemos tener varias unidades, pero no todo se mide en metros. Claro, existen los múltiplos del metro cuadrado. ¿Y los submúltiplos?
Pero ya hemos visto que hay otras unidades que no son del sistema decimal, como la pulgada o el pie. Los múltiplos o submúltiplos sirven para adecuar las unidades al tamaño de lo que medimos. Claro, no es lo mismo medir el área de un consultorio que el de un país. En el siglo VII, Brahmagupta, quien vivió entre los años 598 y 670, fue el matemático más grande de su época. Desarrolló una fórmula para encontrar el área de los cuadriláteros. Mientras que en el mundo occidental, Carl Anton Breitschneider encontró en 1842 otra fórmula para obtener el área de cualquier cuadrilátero, pero más de 1000 años después. Aún así, desde el antiguo Egipto, la humanidad ya sabía calcular áreas, lo cual les sirvió para determinar el tamaño de sus parcelas de siembra. En el antiguo Egipto se localizan las famosas pirámides de Giza. La más grande tiene una longitud de 230 metros por cada lado. Usando la fórmula matemática para obtener el área, tenemos que esta magnífica construcción de la antigüedad ocupa 52.900 metros cuadrados. El metro es nuestra unidad de área más usual, pero en el siglo XVIII existían otras unidades de medidas. En España y sus colonias americanas se usaban medidas que ya se han descontinuado. Una de estas medidas, la vara, equivalía casi a una yarda inglesa o 3 pies. La legua era una medida curiosa, pues no tenía una longitud definida. Equivalía a la distancia que recorría una persona después de caminar durante una hora. Ya sabemos que tu consultorio es de 16 metros cuadrados. Por cierto, debo ir a ver un terreno donde se construirán las nuevas canchas de fútbol de la liga. Ay, pues debe ser un terreno grande. Su área debe medirse en hectáreas. ¿Saben lo que es una hectárea?